A partir de este momento, en otra tarde negra, nada de lo humano, nada de lo humano nos es ajeno. Nada de lo humano nos es ajeno. Aquí en otra tarde negra, uno de los momentos preferidos de la semana. Bienvenido, Bernardo Borkenstein. ¿Cómo andas, negra? La verdad que uno de los momentos preferidos para mí también. Isaac. Porque aparte, el miércoles a mediodía es el momento que das la vuelta de la semana. ¿Ah, sí? Y te acercás al viernes. Ah, es verdad. Después del mediodía del miércoles está más cerca del viernes que del lunes. Nunca lo había pensado así, ¿eh? ¿Viste lo que es el filósofo? Qué impresionante, qué impresionante. Alguien Bernardo. podría ser lo que es ser vago también, ¿no? Se podría analizar por ahí también. Sí, sí. Bueno, la cosa es así. Vamos a hablar del miedo. Qué palabra, qué temita, momento. ¿no? Sí, todo. Porque el miedo es una herramienta de supervivencia. Es algo que está construido en los animales para, obviamente, cuando hay un peligro, poder sentirlo como tal y escaparse. Vos imaginate si ante la presencia de un depredador las posibles presas no hicieran nada, se acabaría la naturaleza, porque al principio los depredadores comerían mucho y después no habría lo que comer. De hecho, hay un pájaro, bueno, ya no, que vivía en Oceanía, que se llamaba pájaro dodo, que no volaba y tampoco se escapaba. Entonces salir a cazar esos pájaros era como ir a juntar fruta. Y los marineros, fíjate que en los viajes de los barcos anteriores carne fresca no había nunca. Cuando bajaban de las islas hizo una depredación y el ave se extinguió. Pero eran ricas para comer. Ponele. Entonces el miedo es en la naturaleza una herramienta de supervivencia. ¿Qué pasa cuando estas herramientas, por nuestras condiciones de vida en sociedad, dejan de funcionar como se supone que tenían que funcionar? Por ejemplo, el ser humano está seleccionado para preferir los alimentos con mucha grasa y mucho azúcar. Uh-huh. En una sociedad industrializada, ¿eso que genera? Obesidad y diabetes. Uh-huh. Pero en la sociedad paleolítica era imposible, porque el único dulce que encontrabas, aparte de la fruta, era la miel, cuando había. Entonces, esto es lo que pasa cuando un mecanismo para el que no estamos adaptados en nuestra vida sigue funcionando. Y el miedo, para por lo menos los uruguayos modernos, para los montevideanos, acotemos más, ya no es el miedo de un depredador. No hay animales que nos vengan a cazar. Entonces, ese miedo se dirige a otras cosas. Por ejemplo, los más comunes en nuestra sociedad. Miedo a que me roben, que me ataquen, que me maten. Y esos grandes miedos son los que son instrumentalizados para controlar a la gente. Thomas Hobbes decía que el miedo era la gran herramienta del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado controlaba a la población por el miedo. Él hablaba del pacto social. Decía que vivimos en sociedad porque todos adscribimos a un pacto no firmado, pero de reglas que todos cumplimos. Y todas las cumplimos. En regla general no matamos, en regla general no robamos, manejamos por el lado que hay que manejar, y el Estado gestiona ese miedo. Cuando es necesario, misteriosamente empiezan a aparecer noticias sobre la inseguridad o en otros países sobre los enemigos que nos quieren atacar. Y ese miedo es un miedo instalado socialmente. Pero también tenemos el miedo que nos sale de adentro y espontáneamente. En realidad hay un solo miedo, y es miedo a morirme. Uh-huh. El ser humano vive con esa carga de ser mortal. Dolina dice que el peor momento de su vida fue cuando le contaron que era mortal. Cuando entendió que no iba a estar para siempre. Dice, pero qué pésima noticia. Y enseguida para después se enteró que los seres queridos de él también. Claro, es la pucha. Qué dice, momento pero se van a terminar las malas noticias. Entonces ese miedo toma, esto lo decía Heidegger, o sea, nosotros tenemos que vivir conscientes de que nos vamos a morir, pero no pendientes de eso, porque claro, vivir pendiente de eso no haces nada. Y si te olvidás, vivís una existencia inauténtica. Vos tratás de anestesiar ese miedo y no sentirlo. ¿Cómo lo anestesiás? Consumo de sustancias, consumo económico o cualquier actividad que permita anestesiar. Obsesiones,
cualquier cosa que te permita no pensar. Entonces, ese miedo, como te decía, adquiere connotaciones simbólicas a veces. Muchas veces el miedo a que te roben o a que te engañen o que te estafen es una forma, digamos, disfrazada del verdadero miedo de que te maten. Entonces en el mundo hay dos actitudes que puedes tener. Ante el miedo de que me maten, salgo a matar yo. Ponele. Es simbólico, no es literal. O ante el miedo que me maten, agacho la cabeza y le digo que sí a todo. Hegel llamaba eso la dinámica del amo y el esclavo, y explicaba el avance de las sociedades así, el avance histórico. Entonces el esclavo era el que en la confrontación, en determinado momento, era sobrepasado su miedo a morir de su deseo de ganar, y en ese sentido terminaba siendo el esclavo. Después había un tema de que lo ponían a trabajar y seguía adelante el análisis, sobre todo el de Koyev. Pero bueno, hasta ahora vos me dirás, ¿qué tiene que ver eso con lo que hacemos hoy? Vivimos sociedad, el pacto social de House y eso. Yo a veces tengo miedo. A veces me levanto con miedo de que a mis hijos le pase algo. A veces me levanto con miedo, qué sé yo. Veo a mi perro medio pachucho ahí, ¿qué le pasó? Bueno, miedo, a ver, es como que, no sé, me imagino como la palabra miedo en el centro y después que van saliendo un montón de flechas. No, a ver, sí, esto es algo que creo que el día que uno es padre es como que vivís con eso, con el miedo permanente, ¿no? O sea, no es que estás todo el tiempo pensando en que les pase algo. Que no hay nada más aterrorizador cuando tenés hijos chicos que el silencio en la casa. Por supuesto. ¿Qué pasó? Por supuesto, algo están haciendo. Pero bueno, uno los mira, ¿no? Y miedo a que crezcan, miedo a... Todo es un miedo. No, o sea, hoy por hoy el famoso dicho, hijos chicos, problemas chicos. Miedo a que no elijan un buen asilo, hay macho, hay mucho miedo. Y sí, miedo a que no te den bola. Miedo, hoy te juro, a la mañana, cuando fui a despertar a mi hija mayor, que es la que se tiene que levantar temprano para ir al colegio, la desperté dándole muchos besos, ¿está? 7 años. Y sentí eso, dije, ay, pucha, ¿cuánto me faltará para que me mande a la miércoles por despertarla de esta manera y porque la esté besuqueando todo el tiempo? ¿No? Y bueno. Y tuve una época que estuve como muy paranoica, pensando en que ya se estaban haciendo grandes, 17, ¿no? Pero igual, estaba con miedo a eso, con miedo a no tener más hijos chicos, ¿no? Entonces es como que el miedo está a la vuelta de la esquina con cualquier cosa. Obvio que hay miedos que son como más, llamémosle, normales, entre comillas, claro, ¿no? O más manejables. También, y hay otros miedos que son inentendibles, pero que afectan y joden tanto como un miedo más normal. A ver, la sensación de miedo está descrita neurofísico-químicamente, está descrita la química del miedo. Y la experimentación, o sea, el que vive el miedo lo vive igual que cualquiera. El problema es cómo lo maneja como individuo psicológicamente. Vos recién deslizaste la palabra paranoica. Esa es una patología asociada al miedo, a la persecución. Por ejemplo, la germofobia, ¿no? Esa gente que tiene miedo de contagiarse de bacterias o de microbios en todos lados, que está todo el tiempo con guantes, poniéndose alcohol en gel a cada rato. Y bueno, es algo que es una persona que tiene un miedo desproporcionado al peligro al que le tiene miedo, como toda la fobia. Claro. ¿Está? Y en ese sentido, bueno, lo que hay ahí es una falta de equilibrio de ese individuo, porque el miedo es algo que no podemos eliminar, está construido en nosotros. Y de última, no sé si es deseable eliminar algo tan básico. La gente confunde ser temerario, que eso es no tener miedo, con ser valiente. Ser valiente es gestionar bien el miedo y superarlo. Ser valiente no es no tener miedo y ser irresponsable en lo que hago, ¿no? Invadir Estados Unidos con una onda. Eso es, en todo caso, ser temerario. Pero el tema es, ¿qué hay para la diaria? ¿Qué hay para nosotros en nuestra realidad? Porque está todo muy bien, todo lo de grandes rasgos, pero ¿cómo podemos gestionar nosotros el miedo en nuestra vida? ¿Qué dice la filosofía? Y ahí volvemos a caer en los filósofos de la buena vida, los que trataban de determinar qué es una buena vida para uno. Uno de los problemas que está asociado a una patología de esta época es el miedo al fracaso. ¿Tá? Es el miedo a que me vaya mal.
Y pensá cuántas veces no hacemos algo solo por miedo a fracasar. Obvio. ¿Está? Ni que hablar cuando sos chico que no te animás a acercarte a la más linda para que no te rechace. O lo que sea, que no te sepa. Y bueno, yo sé que no puedo ser astronauta, porque ya no tengo edad por un montón de cosas. Pero una cosa es que yo sepa que no puedo, otra cosa es que me muriera de ganas cuando era joven y no lo intentara. Por supuesto. Y bien, ¿y qué pasa? ¿Por qué ese mandato del éxito nuevamente nos hace sentir miedo al punto que nos paraliza? Y bueno, eso es algo que en una vida examinada, una persona que tiene claro qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos y qué camino puede elegir para eso, no le pasa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Bernardo Borkenstein? Porque el miedo... Gracias por tapar el bache. Porque el miedo se expresa en otra palabrita, en algo que se define por otra palabrita que también conocemos, que es la ansiedad. ¿Ah? La ansiedad es ni más ni menos que un miedo cuando no sabes a qué. Es ese miedo inespecífico. Te sentís mal, estás inquieto, tenés miedo, pero no sabes a qué. Ay, no hay nada que te lo esté causando. No es que hay un león enfrente y yo sé que, bueno, me tengo que escapar de ese león. Lo que genera ansiedad y nos rodea todo el tiempo, ¿sí? Es algo de lo que no podemos escapar. Y generalmente esa ansiedad está dada justamente por no saber qué. Y la gente se preocupa por la ansiedad, se atiborra de ansiolíticos no prescriptos por un psiquiatra, se llena de alcohol, consume otras cosas, escucha música aturdidora, tomando pastillas y agua, ¿tá? Y todo eso para escaparse de ese sentimiento que no saben por qué está ahí, en vez de pensar por qué está ahí. Sí. Marinov había... Y después la bajada debe ser mucho peor. Y a veces sí, a veces no, porque vamos a no ser hipócritas. No todo consumo es un consumo problemático. No, hay consumos que no son. ¿Cuánta gente toma alcohol y no es alcohólica? O por lo menos un alcohol muy moderno. Yo qué sé, sí, ayer me tomé un gin tonic, yo qué sé. Bueno, ahí está. Ayer te tomaste uno, hoy todavía no tomaste ninguno. No, estoy tomando eso es mal. Consumo, claro, pero eso es un consumo no problemático. Bueno, por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo un consumo problemático de refresco cola y de pantalla de celulares. Y me jode, te juro que me jode. Y no puedo evitarlo. Sí, podés. Bueno, si pudiera no lo haría. Por alguna razón no vendría estando pudiendo. No, bueno, pero es algo que uno... Pero hay hasta aplicaciones. Cuando se lo propone... Hay hasta aplicaciones que te bloquean el celular media hora cada hora para que no lo uses esa media hora. Claro, lo que pasa es que es una cosa extraña esa. O sea... Es extraña y, bueno... Capaz que lo precisás cuando te lo bloqueó. ¿Qué sé bueno, yo? Pero el tema es que a veces estoy ansioso, experimento la sensación de mí que es... Me fui y dejé el celular en otro lado, en el otro cuarto, por ejemplo. Ya ni te digo en mi casa. Pero entonces, nuevamente, ¿cómo hacemos para evitar esas sensaciones inespecíficas que generalmente nos atacan porque no sabemos muy bien qué queremos? Es clásica la ansiedad del procrastinador. ¿Sabes lo que es procrastinar? No, pero me lo contás en el próximo bloque. Dale. Otra tarde negra. 100% radio. 100% negra. Seguimos compartiendo otra tarde negra. Nada de lo humano. No se exagero. Me gusta cómo es la presentación que hizo Vale. Bueno, me tiraste una palabra. Procrastinar. Eso. Es dejar siempre para más adelante las cosas. Ah, ¿no? Sí, sé lo que es entonces. Es no dejar para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Ahí va, perfecto. Y generalmente... Muy uruguayo. Muy humano, ¿no? Pero el tema es que la gente que procrastina también vive ansiosa. Y generalmente vive ansiosa aun cuando no esté preocupada por lo que no está haciendo. Y esa ansiedad, ese miedo inespecífico, tiene que ver con algo que es no estar haciendo lo correcto. ¿Tá? Si sos estudiante y no estás estudiando, te sentís mal. ¿Tá? El problema es que la vida del estudiante es, hagas lo que hagas, sentís que tendrías que estar estudiando. Claro. ¿Tá? Incluso cuando estás estudiando una materia, sentís que tendrías que estar estudiando otra. Eso es algo que solo los estudiantes pueden entender. Pero, buena noticia, 2 o 3 años después de recibirte se va. Se pasa. El tema es... todo muy lindo, la ansiedad, la sociedad de consumo, todas esas cosas. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Tá? El miedo es parte de nosotros. En algunas cosas somos valientes, en otras somos cobardes. Por ejemplo, los hombres somos cobardes para el dolor.
Es un chiste con los médicos y con los dentistas sobre todo. Cuánto más aguantadoras son las mujeres que los hombres. ¿Está? Y bueno, tendrá que ver con traer vida al mundo, qué sé yo, no sé, no tengo ni idea. Estoy tirando fruta. Posiblemente sí, pero es un hecho, digo. Vos fíjate que una mujer con 40 grados... Mi esposa fue a dar clase con un cólico nefrítico. Puf, dicen yo con que muy 38 de fiebre doloroso. no salgo de la cama. Sí, ustedes a veces con un poquito menos. Pero bueno, la cosa es así. Entonces, estoy buscando a ver qué filósofos podrían ayudarnos a tener alguna respuesta. Y yo qué sé, Sócrates no me convencía mucho, porque Sócrates decía que hay que conocerse uno mismo. Y conocerse a uno mismo está muy bien, es razonable, pero llegás hasta qué quiero hacer o cuáles podrían ser mis objetivos. ¿Está? Pero tampoco es claro que te diga, bueno, perfecto, yo quiero tal cosa. Ejemplo, suponete que vos querés un auto. Uh-huh. Que tu ambición es tener un auto. Eso es una cosa. Pero ponés que tu ambición sea tener un Lamborghini, Ponés. último modelo, modificado para tener un motor más potente. No, porque $1,5 million. el lujo es vulgaridad. Completamente. Lo quería decir. Ahí está. Es para otro día Y igual. me conquistó. Pero se tenía que decir y se dijo. Nada más. Absolutamente. Pero bueno, el tema es, una cosa es que yo aspiro a tener un auto hacia lo que puedo ir, y otra cosa, una cosa imposible como un Lamborghini, que no está en ninguna de las posibilidades de mi vida, salvo una herencia, un tío o alguna cosa de esas. Entonces, O un hurto. no, ni ahí, ¿dónde voy a robar un Lamborghini? No, mucha guita. Pero mucha. Pero mucha. Y que no te agarren. Ponele. Además. Pero bueno, el tema es, una es una garantía de frustración y la otra es una posibilidad. Entonces, ahí podés tener un poco en el sentido de entender cuáles son objetivos y cuáles son fantasías. Y en todo caso, vivir, disfrutar las fantasías como tales, pero no confundirlas con un objetivo. Entiendo perfecto. ¿Está? Porque lo posible está ahí. Otra cosa interesante es no confundir con un objetivo algo que ya tenés. Porque esa es una receta maravillosa para no salir de la zona de confort. Estoy pensando. Y bueno, ponerle que mi objetivo sea de ser químico. Ya soy. ¿Qué clase de objetivo es ese? ¿Está? O que mi objetivo sea tener una vida económica desahogada. Bueno, ya la tengo. La gente puede creer, justamente al no definir bien los objetivos, que una vida desahogada siempre está del otro lado. Pero no necesariamente. Hace poco me preguntaron, no sé en qué plan, si fue en una nota, no sé. Pero me preguntaron, bueno, si ganaras tanta guita o no me acuerdo, ¿qué te hace falta? Yo me puse a pensar y gracias a Dios... ¿Qué le contestaste? ¿Con tan poco no puedo vivir? No me falta nada. O sea, obviamente siempre podés aspirar a, no sé, una casa mejor, un auto mejor. Pero yo soy feliz, de verdad, con lo que tengo. Bueno. ¿Entendés? Pero no quiere decir que me voy a quedar quieta y que me echo para atrás. No sé si es feliz, agradecida. Pero es muy fácil. Probablemente sea feliz. No tiene nada de malo ser feliz. No, la verdad que no. El tema es que justamente la sociedad de consumo está diseñada para no dejarnos ser felices. Porque me compré el celular y 6 meses después me sacan otro que es exactamente igual, pero me lo venden como mejor. Ah, obvio. ¿Está? Y bueno, pero eso genera frustración y el miedo de quedarse afuera es parte de ese fenómeno de ansiedad. Pero bueno, encontré un filósofo que... Cambien. ¿Qué? Cambien el forrito del celular y sienten todo el tiempo que tienen el celular diferente. nuevo. Ya está. Se les resolvió el problema. Sí. A veces cambiar un forro siempre es un problema. Sobre todo en Buenos Aires. Bueno. Ese es un problema habitual en Buenos Aires. Pero el tema es, Nietzsche tenía una cosa muy sencilla, ¿no? Aplastarle la cabeza a todo el mundo. Vos, si tenés la posibilidad, tenés el derecho. Entonces él nos hacía mucho problema respecto de qué cosas podemos. Si está al alcance de tu mano, es tuyo. Y como que no. La realidad no vendría dándole mucho la razón no estaría a Nietzsche en el sentido de que querer es poder. O más bien poder es tener derecho a. Pero Epicuro, un tipo bastante más antiguo, ya de la época helenística, la decadencia del mundo griego, que fue una decadencia bastante corta porque la cortaron los romanos, les pasaron por arriba y se acabó el mundo griego. O sea, no se acabaron los griegos, siguen estando, pero romanizado.
Epicuro tenía la cosa muy clara. Él era un hedonista racional. La gente piensa que el epicureísmo es la Bartola y que todos los disfrutes en extremo. Y era todo lo contrario de alguien orgiástico o alguien decadente. Epicuro era un tipo muy sobrio. La parte orgiástica estaba, pero muy saludable. Nadie en todo se caso. enteraba. No, sí, vivía en una comunidad. Pero es que para los griegos no era un problema eso, no, era otra cultura, eso no era el tema. Él lo que decía es, los placeres en moderación siempre son placeres. En exceso te generan problemas. Él tenía alguna enfermedad digestiva, que yo no sé muy bien cuál era, si sería gastritis o algo un poco más grave. Entonces sabía que si se excedía en la comida, se sentía mal. Entonces comía frugalmente, disfrutaba la comida y listo. Y él decía, el miedo es esa cosa que nos impide llegar a la felicidad. Y el objetivo de cualquier vida es ser feliz. Él vivía la felicidad como eudaimonia, como esa sensación de plenitud. Él decía, tenemos miedo a los dioses. Para los griegos, el castigo de los dioses era algo muy presente, porque el exceso, la ibris, la desmesura, era el peor pecado que se podía cometer en el mundo griego. Ser demasiado lindo, demasiado fanfarrón, demasiado algo, era un pecado bastante grave. Y entonces ellos tenían miedo de los castigos. Pero Epicuro decía, los dioses son inteligencias perfectas, no están pensando cómo complicarnos la vida, están ocupados de otras cosas. A los dioses no hay que tenerles miedo. En todo caso, no actuemos como para que los dioses se ocupen de nosotros, lo cual quiere decir, no seamos desmesurados. ¿Nos estamos yendo? ¿Nos están mandando a la pausa? Ah, ok. Está bien igual, ¿eh? Sería una buena forma de apretarlo porque son las 2 ya. Bueno, está. Son 3 miedos más, los resumo. El miedo a la muerte, lo cual es muy sencillo, todos tenemos miedo a morirnos. Pero Epicuro decía, cuando vos estás acá, la muerte no está. Y cuando llegó la muerte, el que no está sos vos. Nunca vas a tener que tenerle miedo a la muerte, porque nunca van a estar los dos en el mismo lugar. Y el miedo al dolor, lo cual es obvio, nadie quiere que le duela. Pero él decía, si el dolor es muy intenso es breve, y si el dolor no es intenso, entonces no es intenso, y ese puede durar. Hoy en día, que la vida es más larga, es posible que no sea tan así. Y por último decía, el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Y ese es el miedo del que venía hablando yo hoy. ¿Tá? Porque una cosa es tener miedo a las necesidades básicas insatisfechas, lo que él decía, deseos naturales y necesarios, no tener comida. Y otra cosa es el miedo a los deseos naturales pero innecesarios, como por ejemplo el miedo a no tener sushi. Uh-huh. ¿Tá? O por ejemplo el miedo a las cosas que no son ni naturales ni necesarias, como no ser famoso. En una sociedad de las redes sociales donde los likes mandan todo. Y entonces decía, bueno, el tetrafármaco es el remedio para no sentir miedo, es no sentir estos 4 miedos y entender que la vida en general es buena, y lo único que te impide ser feliz es ser vos, no teniendo acompasado lo que haces con lo que querés. En tanto vos digas, yo quiero tal cosa y hago en esa dirección, no vas a tener problemas con el miedo, porque no va a haber ningún miedo que no puedas superar. Por lo menos por mucho tiempo. Por supuesto, ya bueno, también tocamos por ahí el tema de las fobias y demás, que es un tema muy salado. Bueno, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí lo que precisás es ayuda de un médico. Sin duda. Ahí es muy simple. Ahí lo que no podés es solo. Ese tema a veces no podés solo y hay que reconocerlo. Y tenemos la suerte de que vivimos en sociedad. Nadie tiene que afrontar nada solo. Siempre hay alguien. Por supuesto. Aunque mucha gente tenga problemas de soledad, estoy hablando de otro tipo de estar solo, ¿no? Sin duda, pero siempre tiene que haber una banda mía que te aguante el corazón, como pero dice la Vela por ahí. A dudas. Ver, ¿nos encontramos la semana que viene? ¿Cómo no? Nos encontramos con otro tema, porque nada del humano nos es ajeno. Otra tarde negra. 100% radio. 100% negra.